Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga y espero que estén bien. Esta mañana quiero compartirles el Salmo 91. El Salmo 91 dice: El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¡Amén! Dios los bendiga, hermanos, en esta linda mañana. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y le damos la honra y la gloria al Señor porque hasta aquí Él nos ha cuidado y nos ha bendecido. En esta linda mañana vamos a participar de la lectura en el libro de San Mateo, capítulo 28 y versículos del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno y santo, te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado de todo peligro y de toda maldad. Y creo firmemente que tú nos vas a hablar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como título de este mensaje, tenemos que la iglesia está capacitada para proclamar el mensaje de Jesucristo, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y en esta mañana vamos a ver 4 declaraciones para la iglesia. 4 declaraciones que nos hablan de lo importante que somos nosotros como iglesia y de las tareas que el Señor nos tiene asignadas a cada uno de nosotros. En primer lugar, es importante que reconozcamos por qué se dio la Gran Comisión. La Gran Comisión se dio precisamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y la primera declaración que podemos ver aquí es que la iglesia de Jesucristo está sustentada por una verdad irresistible. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad es autoridad y poder que nos ha sido delegados a nosotros como iglesia para proclamar el mensaje de salvación en todo el mundo. Precisamente un preámbulo de esa autoridad lo vemos con el ejemplo de Moisés en el desierto. Los primeros 40 años él estaba en el desierto buscando identidad. Sabemos todo lo que había sucedido en palacio de Faraón. Sabemos toda la educación que él tuvo, toda la preparación que él tuvo. Pero al llegar al desierto era otra cosa. Llegaba en otras condiciones y para él era completamente nuevo. De ahí que esos primeros 40 años que él pasó en el desierto, él buscaba identidad. Él no tenía una identidad.
En los segundos 40 años, ya a él no le interesaba saber quién era o por qué él estaba buscando esa identidad. A él no le interesaba ya ni siquiera tener identidad. Pero en los últimos 40 años, él tuvo la convicción de que Dios lo llevaba a él a grandes cosas para su vida y para su pueblo Israel. Entonces podemos ver como segunda declaración que el Señor le ha dado a la iglesia una autoridad irresistible. Y eso está basado precisamente en el poder de la resurrección de Jesucristo. En 1 Corintios, que ahorita vamos a leer el texto, se habla de que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, sería vana nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos. En 1 Corintios 15, del 11 al 14, dice de la siguiente manera: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El énfasis está en ese versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. En esta declaración, lo que nos hace a nosotros como iglesia es que estamos sustentados bajo esa autoridad irresistible. Una autoridad que no tiene cuestionamientos. Los antropólogos, los científicos y muchos hombres de la ciencia que han investigado tanto la muerte de Jesucristo como su resurrección no han podido anular esa verdad, esa autoridad irresistible de que Jesucristo vivió, que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces, para nosotros como iglesia es sumamente importante saber que Él resucitó y que creemos en Él porque precisamente Él está definido en todas las Escrituras y nosotros sabemos lo que Él padeció, sabemos que Él murió y sabemos que Él resucitó al tercer día según las Escrituras. La tercera declaración que podemos ver acá para la iglesia es que la iglesia tiene una tarea impostergable. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos tiempo. Que ya no tenemos tiempo de decir, mañana comienzo a predicar, mañana comienzo a testificar, mañana le hablo a mi amigo, a mi compañero de trabajo, al compañero de barrio, al cuñado, al primo, a los hermanos, a la familia. Ya no podemos postergar, ya no podemos atrasar más el hablar de Jesucristo, el testificar de Jesucristo. Segunda de Corintios 12, del 15 al 19, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como yo soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra
edificación. Aquí el apóstol Pablo prácticamente está hablándole a los corintios, diciéndole que él se ha desgastado, que él no ha sido ningún sinvergüenza, ninguna persona atenida a que la iglesia de Corinto lo sostenga a él y lo mantenga, porque sabemos que él hacía una especie de tiendas, él trabajaba en lo propio también, aparte del evangelio, pero es importante esa parte donde él dice que él se desgasta. ¿Por qué? Por capacitar a la iglesia, por capacitar a los obreros, por motivarlos para que ellos prediquen el evangelio de Cristo, para que ellos continúen precisamente en esa labor de proclamar y testificar del poder de Jesucristo, de la existencia de Jesucristo. Todo lo que tenía que ver con el comportamiento, con la transformación, con el cambio que producía o que produce el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esa misma transmisión es para nosotros como iglesia hoy en día. Que la iglesia está destinada a formar discípulos, está diseñada para preparar a todo tipo de personas, sea niños, sea jóvenes, sea adolescentes, sea adultos o adultos mayores. La tarea de la iglesia es capacitarnos para poder proclamar el evangelio en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. En estos tiempos de COVID-19, nosotros hemos visto cómo hay gente que se desespera, hay gente que está llena de pánico, hay gente que está llena de temores, de complejos, hay gente que está metida en las casas, algunos con depresión por el trabajo, por la economía, por las finanzas, por la familia, por la incertidumbre de no saber hasta cuándo terminará esto. Pero ustedes y yo sabemos en quién hemos confiado. Si bien es cierto, nos hemos cuidado, pero hemos dependido completamente de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que suple necesidades, de ese Dios que nos trae sanidad a cualquier enfermedad, que nos trae solución a cualquier tipo de problema. Ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, ese Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe y que Él siempre está con nosotros. Es importante que nosotros nos volquemos completamente a evangelizar a todas las personas que están a nuestro lado y que ustedes y yo conocemos. Porque la salvación tiene que conocerla todo el mundo y todos los que están a nuestro alrededor. Y la cuarta declaración que tenemos, amados hermanos, es que el éxito de la iglesia es infalible. ¿Qué significa esa palabra infalible? Que no podemos fallar. Que el éxito de la iglesia es completamente seguro, que es verdadero y que no puede equivocarse. Que tenemos la certeza de que el éxito de la iglesia siempre va a funcionar. En el versículo 20 dice, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando oramos todos los días y tenemos una relación vertical con Dios, una relación personal con Dios y una relación horizontal con los hombres, o sea, amando a los seres humanos, Dios siempre nos va a respaldar. Dios siempre nos va a sostener con sus promesas. ¿Promesas de qué? De que va a venir gente a recibir a Cristo completamente desahuciada por la humanidad, drogadictos, alcohólicos, ladrones, gente que quizás estuvo en prisión, y todo eso el Señor lo va a traer a la iglesia. Y ustedes y yo seremos los responsables de poder ganar esas personas, unos de rodillas en oración, otros llevando el evangelio a las calles,
otros proclamando el Evangelio. Ahora usted me dirá, pero no se puede ahora, sí está el teléfono, está el WhatsApp, y hay muchos medios de comunicación con los cuales usted puede orar por un vecino, o llamar a un familiar, orar por una necesidad, darle un versículo bíblico, animar a aquella persona que está desanimada, orar por sanidad, aunque sea por teléfono, por aquella persona que está enferma o que tiene dificultades de cualquier naturaleza. Y ahí tenemos que hacernos presentes como iglesia, porque lo que dice es que que la iglesia es infalible, o sea, que no va a fallar, que todo lo que hagamos en favor de la iglesia va a prosperar, va a funcionar, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos los llamados a proclamar el Evangelio en todo tiempo. Y esa relación personal siempre nos va a sostener, porque las promesas van a ser cumplidas. No sé cuántos de ustedes han orado por algún enfermo y Dios se ha glorificado. Han orado por un problema económico de alguna persona o algún familiar y Dios ha respondido. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a una persona de Jesucristo y tal vez donde ni la familia ni nadie daba un 5 por ellos, el Señor ha restaurado a aquella persona? Ese es el propósito. Esa es la tarea evangelizadora que quiere el Señor para ustedes y para mí, para nosotros en conjunto como una iglesia. Que nosotros salgamos, que a nosotros se nos vaya todo temor. Y una de las promesas con que vamos a terminar se encuentra en Jeremías 29:7, que dice de la siguiente manera: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que más le hace falta a la gente en nuestros días? La paz. La gente vive con angustia, la gente vive con temores, la gente vive pensando en el día de mañana qué irá a pasar. Y esto no solo la gente que no conoce de Jesucristo, aún hay creyentes que mantienen ese temor. Pero yo quiero decirles una cosa: si estamos en esa comunión con Dios y si estamos cuidándonos y protegiéndonos, Dios siempre nos dará la victoria. Yo en lo personal me gozo mucho de saber que ninguno de ustedes, que ningún familiar de ustedes se ha contagiado con el COVID-19. Y eso ya es ganancia, hermanos. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios está con nosotros, está sobre nosotros. Está poniendo un vallado de protección divina alrededor suyo, alrededor mío, alrededor de la iglesia. Porque Dios nos ama, porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege. ¿Y qué nos cuesta a nosotros decirle eso mismo a aquella persona que vive en un callejón sin salida, que no sabe qué hacer, que ni es católico, ni es cristiano, ni es nada? Ahí es donde ahí es donde el Señor nos abre puertas para poder decirle a aquella persona: Jesucristo le ama. Jesucristo me cambió, Jesucristo me transformó, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Esa es la parte que Dios quiere que nosotros saquemos adelante, que muchas veces la cobardía, el temor no nos lo deja hacer. Pero es tiempo, hermanos, en que no debemos atrasar, no debemos postergar esa gran comisión, porque eso fue dejado a nosotros como iglesia. Y en eso hemos fallado mucho. En eso hemos sido muy individuales. Nos interesa, bueno, yo voy a la iglesia y tal vez va mi familia y pare de contar. Y voy el domingo y voy el otro domingo. Bueno, ahora ni vamos, pero por lo menos nos podemos ver y escuchar por medio de las redes sociales. Pero es importante reconocer que le hemos fallado al Señor. Y es tiempo de volver precisamente a ese primer amor. A que cuando usted recibió a Cristo le contaba a todo el mundo. Tal vez no sabía ni cómo expresarse, pero era un testimonio. Jesucristo me cambió.
me siento gozoso. Y la gente podía ver en su rostro, podía ver en su casa, en todo lo que era la reorganización, en todo lo que era la restauración de su casa, la restauración de su vida, la restauración de mi vida. Y la gente podía decir, sí, esta persona cambió. Sí, esta persona fue transformada por el poder de Jesucristo. Sí, ahora está llena de gozo. Ahora está llena de paciencia. Ahora está llena de autoridad. Ahora no le teme a ninguna desgracia que se pueda venir, a temblores, a terremotos, a incendios. Completamente es otra persona. Es una persona que confía en el Señor. Que dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que el Señor anhela y desea de nosotros. No que lo hagamos solamente para nosotros, sino que podamos compartir eso con otras personas, con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Pero muchas veces nos quedamos callados. Muchas veces no decimos nada. Que no se den cuenta mejor que yo soy cristiano, porque tal vez mi testimonio no es lo correcto que debiera ser. Y ahora sí pregunto, iglesia, ¿has compartido el Evangelio con alguien y Dios se ha glorificado? Si lo has hecho, diga amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pregunto, ¿has orado por algún problema financiero de un vecino, de un compañero de trabajo? ¿Por algún problema de hogar? ¿Por algún problema de enfermedad? ¿Por alguna angustia que esté pasando? Un familiar, un amigo, un vecino, y el Señor se ha glorificado. Amén. Sí lo ha hecho. Sé que lo ha hecho el Señor. ¿Has orado por los alimentos en algún hogar, ya sea de familia, una cena, un almuerzo, que los invitaron a cenar o almorzar, y tal vez la gente sin conversa, y usted ha pedido un permiso para orar, y el Señor se ha glorificado, porque el Señor se glorifica en lo poco o en lo mucho? Y estoy plenamente seguro de que usted ha dado testimonio fiel de ser un hijo, una hija de Dios. Si nunca lo hemos hecho, si nunca lo has hecho, es tiempo de hacerlo. Ya no podemos atrasar. Ya no podemos decir mañana, el otro año, pasado mañana, me voy a dedicar a hablarle a la gente de Cristo, o voy a someterme a la oración y a ver cómo son las técnicas de evangelismo. No se trata de técnicas, se trata de ser lleno del poder del Espíritu Santo, de guardar un testimonio claro, transparente, ante la iglesia y fuera de la iglesia. Y estoy seguro que la persona que lo escuche a usted, esa persona quedará impresionada, no por usted, sino por el poder de la palabra. Porque recuerde que el poder de la palabra es el que transforma, es el que cambia, es el que produce fruto en otras personas. Y hoy en día, más que nunca, la gente está deseosa de oír la palabra de Dios, deseosa de escuchar cosas positivas. Y la palabra de Dios, el Evangelio, significa buenas nuevas de salvación. Hagámoslo, hermanos. Tenemos que hacerlo. No podemos postergarlo más. Y ahora más que nunca es el tiempo de predicar y de clamar al Señor para que nos dé esa habilidad, para que nos dé esa firmeza, para que nos dé esa autoridad que Él ya ha prometido para nosotros, de poder hablar de la vida de Jesucristo, el nacimiento, de su crecimiento, de su muerte y de su resurrección, que no es una novela, que no es una historia, que es una realidad. Es el hombre que llegó a cambiar la historia en dos grandes etapas, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Yo quiero que oremos en esta mañana para que el Señor tome control de cada uno de nosotros y de la iglesia como un todo. Para que el Señor se glorifique, para que usted y yo nos sintamos útiles en la obra del Señor
y para que el Señor nos use de una manera eficaz, de una manera eficiente y de una manera de autoridad, con mucha autoridad. Vamos a orar. Padre bueno y santo, te damos gracias en esta mañana porque esta palabra nos ha tocado a todos y cada uno de nosotros. Es una palabra, Señor, que nos reta. Es una palabra que nos reta a seguir el camino de Jesucristo, a proclamar las buenas nuevas de salvación, a hablar sin ningún temor a las personas del amor de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo, de la transformación que encontramos en Jesucristo. A hablarle a toda persona de que hay esperanza en Jesucristo, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de que Él es nuestro pastor, de que Él cuidará no solo de nosotros, sino de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, aún de los vecinos que apreciamos mucho, a los primos, a toda la comunidad que nos rodea. El Señor está para dar salvación a todos y cada uno de ellos. Ustedes y yo solamente somos instrumentos de Dios, instrumentos en las manos de Dios para poder llevar esa palabra, para poder llevar ese mensaje con el amor que el Señor Jesucristo nos ha dado para el prójimo. Tenemos que hacerlo, no podemos atrasarlo. Estamos viviendo tiempos difíciles y se avecinan los tiempos finales. Es tiempo de que ustedes y yo nos sometamos completamente a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios, y que por ende recibamos toda esa autoridad y todo ese poder para hablar con amor del plan de salvación de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido, pero queremos más. Dígalo conmigo, queremos más. Queremos trabajar más en favor de tu obra, Señor. Queremos que las almas se salven, Señor, y queremos, Señor, orar por las naciones, y aprovechamos para orar por nuestro país, para orar, Señor, por nuestra provincia, por nuestro cantón desamparado, Señor, por nuestra comunidad o cercas y todos sus alrededores, Señor, y para confesar, Dios, que esta pandemia pronto terminará, pronto terminará. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Vamos a decir nuestro lema para quedar despedidos. En Dios hacemos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios hacemos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En Dios hacemos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Son miles de almas para Cristo. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.